Antes de empezar el video quiero agradecer a los miembros del canal. Un saludo para Hugo Héctor, Jair Rivera, Boris Pa, Spectra Phantom, Brand 987, Gaster G Emperador Antiguo, Slow Albert, Brandon Miño, Ángel, Daniel Lucero, Tark, Juan, Summer No. Aparte le recuerdo que la historia no es mía, link de la historia como del creador en la descripción del video. Aparte si quieren me puedes apoyar dando like y suscribirse para llegar a los 10.000 suscriptores. Sin más que decir, disfrute del capítulo. Capítulo 12. Un ejército de muerte, Musashi vs Asuna Genichiro. Shirou miró con emoción al grupo de más de 30 soldados de sombras. Podía sentir el mismo rango de poder que cuando peleaba con ellos, por lo que sabía, ellos serían un gran aliado contra las tropas de Asuna, pero en eso ve un soldado en específico, el caballero Sangre Roja y Gris. Recordando su pelea con él, sabía que ese caballero era mucho más poderoso que los demás, así que pensando rápido miró a los soldados. Voy a descartar a 11 de ustedes, lo siento amigo, dijo Shirou con pesar antes de descartar a los soldados en ese momento, haciendo que en una neblina negra a todos los que eran sus nuevos soldados. Una parte de él sentía pena, pero se obligó a dejarla de lado, para caminar en dirección de Gris. Sangre Roja y Gris, te lo pido, surge, dijo Shirou con seriedad, haciendo que las sombras alrededor del cuerpo del gran caballero se sacudieran antes de que estallaran. Shirou no se cubrió sino miró el panel del sistema que apareció frente a él en ese momento. Has fallado en la extracción de la sombra, solo tienes 2 intentos más, 2 tercios. Se niega a resurgir. ¿Pero por qué?, se preguntó Shirou mirando al cuerpo en ese momento. Antes de comenzar a analizar la habitación en ese momento, mirando los alrededores, sabía que la respuesta estaba cerca hasta que vio el trono en la sala. Recordando a Arturia con pesar, también recordó cómo los caballeros siguieron con inmenso orgullo el proteger el honor de su señor, códigos de honor, por lo que llegó a la conclusión que en realidad estaba protegiendo el trono que simbólicamente fue abandonado por su señor antes de que éste abandonara su trono o desapareciera. Mirando al caballero muerto, extendió su mano como un gesto a invitarlo a levantarse de nuevo. Y Gris, deja de proteger este trono sin amo, sino ahora lucha por mí, como mi mayor aliado, dijo Shirou con la mano extendida y tomando un respiro hondo en ese momento antes de que una voz profunda saliera de su boca con la siguiente palabra: surge, ordenó Shirou sintiéndose una onda de poder haciendo que las sombras se sacudieran y una imponente figura sombría se alzó frente a Shirou, un caballero oscuro imponente con ojos brillando en un poderoso dorado puro. Así todos los caballeros, como una muestra de lealtad, se arrodillaron en ese momento, haciendo que Shirou sin saberlo sonriera y sus ojos brillaran con poder que haría arrodillar a los más cobardes de los magus y poner cauteloso a los más astutos de sus enemigos. Cuiden de mí, dijo Shirou, haciendo que las sombras se sacudiera antes que todos los soldados se fundieran en su sombra en ese momento, y pronto la mazmorra creada por el sistema comenzaba a cerrar y volver a aparecer en las tierras de Asuna, el templo. Es bueno estar de vuelta, dijo Shirou sintiendo el peso de la katana mortal en su espalda. Mirando a la arma se dio cuenta que la aura oscura que emanaba antes se volvió más fuerte hasta que comenzó a escuchar un aullido en el aire y de un rápido movimiento desenvainó su katana, cortando al hombre pancarta en pleno vuelo. Otra vez. Criatura molesta, dijo Shirou antes que su sombra se extendiera en ese momento, y todos los caballeros sombríos salieron con sus armas listas para la batalla. En ese momento, una sonrisa se formó en el rostro emocionado de descubrir hasta dónde puede llegar este poder. Rápidamente un guerrero Okami se acercó chocando su naginata contra una lanza, otro con una katana contra un caballero con espada. Así lo que parecía una guerra se desató en el templo, haciendo que Shirou se sorprendiera por la vista en ese momento, pero pronto vio a 2 samurias que lograron atravesar a sus soldados. Rápidamente Shirou desenvainó su katana rápidamente pasando al lado de uno de ellos cortando su cuello, y el siguiente esquivó su intento de decapitarlo, pero rápidamente logró apuñalar su cuello con una estocada en ese momento. Rápidamente se agachó cuando un samurái intentó cortarlo por la espalda, pero rápidamente blandió su katana contra el samurái decapitándolo de un corte. Antes de chocarla contra otra katana, rápidamente se inclinó haciendo que el enemigo perdiera el equilibrio tropezando en el procesando. Aprovechando su caída apuñaló la parte posterior de su cabeza.
Pronto los ojos dorados de Shirou se volvieron rojos, mientras líneas rojas comenzaron a aparecer en todo su entorno, saliendo disparado contra sus enemigos, cortando las líneas de la muerte de sus enemigos con facilidad. Uno intentó bloquear su avance con su katana, pero lastimosamente puso su arma contra la de Shirou, chocando con una línea roja en el proceso, cortando limpiamente la katana y el cuello del samurái. Rápidamente Shirou sintió la electricidad crujir en sus manos en ese momento. Rápidamente la katana Muramasa atrasada fue envuelta en rayos azules que se volvieron rojos bajo la influencia demoníaca de la katana, y de un veloz movimiento una explosión de rayos sacudió los alrededores dejando aturdidos a los pocos samuráis presentes que murieron en manos de los guerreros de sombras. Has subido de nivel. Has subido de nivel. Suspirando, Shirou se relajó mirando a los enemigos derrotados, mirando a todos sus enemigos ahora muertos en el suelo, muertos por las armas de sus soldados. Si fuera el anterior Shirou que aún deseaba ser el héroe de la justicia, que salvaría a todos, sin duda habría tenido un ataque de miedo en lo que se convertiría, pero él era diferente después de todo. Ahora tenía una profecía encima de una amenaza a todo el universo, no solo a Gaia, por lo que tenía que estar listo para pelear por el bien de todos. Surge. Dijo Shirou con seriedad, sus ojos dorados brillando como llamas listas para ser desatadas en ese momento. Su sombra pronto se extendió por todo el campo de batalla y un nuevo número de sombras surgieron listos para servirle para luchar. Shirou sonrió antes de enfocar su mirada en el templo. Ahora que me dio cuenta, mis sentidos se han mejorado. Ahora pudo sentir la presencia de todos a mi alrededor, la mayoría de artefactos recolectados o creados por los sacerdotes y Onmyoji presentes en ese momento. Dijo Shirou en un susurro antes que los guerreros Okami y samuráis que fueron vueltos sombras se arrodillarán frente a él. Busque los objetos y busque en los metales más duros de los alrededores y los pergaminos guardados. Dijo Shirou decidiendo, sabiendo que debería aprovechar para aumentar su conocimiento antiguo y así comenzar a prepararse para la batalla. Sabiendo que ahora también enfrentaba los mismos misterios del mundo, comenzar a reunir los conocimientos de las antiguas magias y saber cómo enfrentarlas sería clave en el futuro, por lo que ahora reunirá los conocimientos Onmyoji presentes y después asaltaría la biblioteca Tosaka para tener los libros de runas, rituales y alquimia. Pronto Shirou dejó sus pensamientos cuando los samuráis y guerreros Okami de sombra volvieron a aparecer frente a él y con muchos artefactos de inmenso valor monetario e histórico, pero a Shirou poco le interesaba, sino por la enorme cantidad de misterio que emanaban algunos pergaminos, e inmediatamente Shirou envió todo a su inventario para regresar pronto y saber qué tan poderosos son esos artefactos y cuáles destruir por su uso malicioso. Caminando por los alrededores vio todo el templo destruido, sabiendo que ahora tiene la espada mortal no le preocupaba, solo esperaba que no hubiera alguien encerrado en alguna parte. Después de todo no se sentiría bien saber que fue responsable de la muerte de alguien que estuvo en el fin de los campos de batalla. Repentinamente un decapitado apareció a la vuelta de la esquina. Shirou se sorprendió y cuando iba a desviar el primer ataque, un soldado de sombra emergió con una espada de oscuridad, y Gris, el soldado más poderoso en ese momento de sus fuerzas, estaba listo para enfrentarse a la amenaza de su señor, cosa que fue notado por Igris aunque no le gustó quedarse al margen en ese momento. El decapitado lanza un golpe descendente que fue fácilmente esquivado por Igris, que girar sobre su talón intentando cortar el brazo del monstruo, que también con facilidad evitó el ataque de Igris, pero este aprovechó eso dando un poderoso paso contra el decapitado, logrando lanzar una estocada al torso del decapitado con un giro brusco, partirlo por la mitad de abajo para arriba, sorprendiendo a Shirou. A mí se me complica derrotar a estos decapitados sin confeti divino, pero Igris, debo agradecer que no haya usado la espada o toda su fuerza. Pensó Shirou aliviado que su ahora mejor soldado no lo hubiera tomado en serio en su pelea a muerte, porque estaba seguro que iba a ser derrotado con demasiada facilidad para su gusto, pero también le demostraba que no estaba listo para pelear contra la amenaza más grande a enfrentar. Shirou dejó sus pensamientos cuando vio una columna de humo, sabiendo que podía ser una pista para deshacer la maldición conocida como la Dracogripe, sabiendo que las cosas estaban por complicarse cuando menos se lo espere, pero lo dejó de lado. Después de todo, cuanto más se complican las cosas, mayores eran las recompensas al final del viaje. Vamos.
dijo Shirou con una pequeña sonrisa. Sus ojos dorados brillaban con un poder inmenso mientras Ygritte arrodillado frente a él se puso de pie y todo su ejército salió de su sombra detrás del caballero más fuerte de su batallón. Caminando, Shirou ahora estaba listo para comenzar una guerra para ganar. Después de todo, ahora es el señor de las sombras. Nombre: Muramasa Shirou. Nivel: 66. Trabajo: Lord of Shadow. Fatiga: 0 HP. 1-313. MP: 760. Fuerza: 145. Vitalidad: 142. Agilidad: 139. Sentidos: 138. Inteligencia: 142. Puntos: 7. Habilidades: Desconocido. Nivel Max. Sprint. Nivel 4. Costo de mana: 10. Refuerzo. Nivel 20. Costo de mana: depende de cuánto te refuerces. Materialización de espadas. Nivel 16. Costo de mana: depende de la espada. Cánica de realidad: Unlimited Blade Worlds. Nivel 1. Bloqueada. Costo de mana: desconocido. Control del rayo y trueno. Nivel 20. Costo de mana: 0. Camino de la espada. Nivel 39. Costo de mana: 0. Forja divina de Muramasa. Nivel max. Coste de mana: indefinido. Ojos místicos de percepción mortal. Nivel max. Coste de mana: 10 por minuto. Toque dominante. Nivel 1. Costo de mana: 0. Una sonrisa apareció en el rostro de Shirou mientras su ejército marchaba en ese momento listos para liberar esta época de la historia de su sufrimiento, causando por fuerzas sobrenaturales extranjeras, haciendo a sus enemigos quejarse. Mientras tanto, con Musashi, ella se encontraba entrenado con sus katanas, lanzando cortes cruzados y rápidos, una estela roja y azul, siguiendo todos sus ataques, haciendo el suelo se llenará de cortes, escombros se elevaba en el aire, siendo vistos Musashi, cuya percepción del tiempo comenzaba a disminuir, haciendo su entorno más lento de lo que debería ser, y de un segundo a otro ella desapareció y múltiples cortes apareció en los alrededores. Muy bien, Musashi-san, se nota su mejora de la última vez, dijo Emma en ese momento junto a Kuro mientras aplaudía emocionado por la muestra de habilidad de una de las versiones alternas del maestro espadachín. Una sonrisa apareció en rostro de Musashi. Jajaja, ¿qué puedo decir? Pero aún no alcanzó el vacío, dijo Musashi con un suspiro, mirando con desagrado a la habilidad vacío en su repertorio de habilidad, aún teniendo una cantidad absurda de mana para poder usarse, solo disminuyendo cuando entrenaba con la espada, y mirando la cantidad de mana que necesitaba antes, podía decir que ahora había avanzado, pero no lo suficiente para entrada y cortar el vacío. Kaita Monogari Masunode, dijo. Se escuchó un grito llamando la atención de Musashi, viendo a un grupo de 7 samuráis de élite de Asina, haciendo que Musashi entrecerrara los ojos en concentración en ese momento. Rápidamente se dio cuenta que Emma se estaba llevando al joven Kuro del lugar, perfecto para ella, así sin dudarlo, se lanzó a contra las samuráis de élite, siendo recibida por una estocada de uno de ellos, pero rápidamente se hizo a un lado, evitando el ataque a la perfección antes de responder con un corte ascendente, logrando cortar las manos de su atacante antes de reclamar su cabeza. Has subido de nivel. Nombre: Miyamoto Musashi. Nivel: 57. Trabajo: Samurai. Fatiga: 0. HP: 1-525. MP: 749. Fuerza: 134. Vitalidad: 158. Agilidad: 125. Sentidos: 129. Inteligencia: 118. Puntos: 15. Habilidades: Quinta fuerza. Nivel 51. Coste de mana: 0. Ojo celestial. Nivel 52. Coste de mana: 10. Vacío. Nivel 1. Coste de mana: 499,999. Continuación de batalla. Nivel 81. Coste de mana: 0.
Musashi sonrió antes de levantar sus katanas a sus laterales bloqueando 4 cortes horizontales de 4 samuráis de élite. Musashi frunció el ceño ante su desventaja numérica, pero lo dejado de lado empujando a sus atacantes con una fuerza notable incluso entre los samuráis más hábiles. Sin que estos pudieran reaccionar, sus cabezas fueron reclamas en un parpadeo. En ese momento, Musashi con una sonrisa sacudió sus katanas, haciendo que una explosión de viento sacudiera los alrededores cuando de un impulso atravesó a todo el escuadrón, que fueron rápidamente cortados por su katana. «Has mejorado», dijo Genichiro apareciendo en ese momento, pero Musashi no se sorprendió. Después de todo, había sentido la presencia del samurái desde hace tiempo. «Sí, soy mucho mejor que tú», dijo Musashi con su ojo místico celestial, logrando ver 60 maneras de cortarlo de muerte. Además, con solo ver su postura, pudo saber mejor su estilo de pelea gracias a sus peleas contra los samurái de Asina. «Lo sé, pero también pelearé en serio», dijo Genichiro en ese momento sacando una katana completamente diferente que despertó un sentimiento de peligro que desconocía en nuestra samurái favorita. «Eso es», dijo Musashi dudosa levantando sus katanas lista para la batalla, sabiendo que debía ser cuidadosa y los juegos había terminado. «La segunda espada mortal, me enteré que tu esposo obtuvo la primera, así que es mejor estar listo para pelear», dijo Genichiro con seriedad y frialdad, aunque Musashi detectó un poco de molestia. «¿Qué puedo decir de él? Siempre logra sorprender a todos», dijo Musashi antes de correr a una enorme velocidad con poderoso rayo de luz, chocando sus katanas contra la katana mortal de su rival, y como rayos chispas destellaron entre el filo de sus armas. Musashi dio paso atrás desviando el corte de la katana mortal con su katana izquierda para intentar apuñalar el cuello de Genichiro, que dio un paso atrás evitando la apuñalada antes de saltar cuando Musashi ajustó su agarre antes de cambiar la estocada por un columpio vertical que le hubiera cortado la cabeza a Genichiro. Genichiro rápidamente levantó su espada mortal y lanzó corte creando una ola de oscuridad contra Musashi, que respondió con un corte doble de energía roja y azul. La ola y los cortes chocaron con fuerza, creando una explosión por el choque de energía, mientras una nube de polvo, pero rápidamente Musashi saltó a la nube de polvo junto a Genichiro, así ambos chocaron sus espadas con fuerzas. Con cada golpe sus espadas chocaron con fuerza, haciendo que cortes comenzaran a aparecer en el suelo con cada choque de sus katanas. Concentrando sus intenciones en sus katanas, Musashi comenzó a lanzar una serie de cortes veloces en horizontal antes de saltar en el aire para golpear a Genichiro con un corte aéreo vertical doble. Genichiro rápidamente desvió y bloqueó los cortes de Musashi, pero con cada ataque de Musashi ella aprendía su estilo de combate y la forma de su defensa, notando de apertura en algunos puntos con cada choque. El momento de aprovechar esas aperturas llegó cuando Genichiro tropezó en ese momento con una piedra, por lo que Musashi rápidamente derrapó en el suelo al costado del samurái. Descendiendo del santo de la espada, la katana de Musashi cortó un poco del costado de Genichiro y atravesó su armadura. Volviendo a ponerse de pie, Musashi, sin dudarlo, se lanzó de frente contra Genichiro, que la recibió con un corte descendente que bloqueó con sus katanas en X. El suelo debajo de ambos se hizo pedazos antes de que Genichiro usara el punto muerto para saltar, y sacando su arco disparando 2 flechas en rápida sucesión, pero Musashi con solo agitar 2 veces sus katanas destrozó las flechas. Genichiro se lanzó intentando cortar a Musashi, pero en ese momento desapareció de su vista por un momento antes de volver a aparecer detrás de Genichiro. Una serie de cortes de luz aparecieron en ese momento, cortando los hombros y costado de Genichiro, que cayó de rodillas soltando su katana mortal. «Así que eres mejor que yo». «Bueno, era de esperarse», dijo Genichiro en ese momento sabiendo que estaba en desventaja, pero de repente un shuriken salió de algún lugar en los árboles, pero Musashi sin quitar su mirada de Genichiro balanceó su katana, cortando el shuriken sin mirarlo antes de rápidamente levantar sus katanas sobre su cabeza, chocando la enorme katana de un hombre de gran tamaño y enorme cabellera junto a claras vestimentas shinobi. Pero Musashi se sorprendió cuando Genichiro aprovechó ese momento para atacar con su katana personal olvidando la katana mortal. Rápidamente Musashi usó toda su fuerza para empujar al enorme shinobi e intentar alejarse de Genichiro, pero fue muy tarde ya que este logró cortar su ojo derecho en ese proceso.
Una lástima, eres más hábil de lo que pensé, dijo Genichiro mirando a Musashi sosteniendo el ojo claramente dañado mientras su cabello ensombrecía su rostro. Una especie de aura comenzaba a emanar del cuerpo de Musashi en ese momento, poniendo en guardia a ambos guerreros en ese momento que no entendía del porqué del cambio de actitud. Alerta del sistema. Misión de emergencia. Enemigos hostiles detectados, se le ordena eliminarlos a todos de inmediato. Objetivos eliminados. 0, 2. Advertencia: si no se cumple la misión su corazón dejará de latir. Ay, ustedes dos, Shirou me advirtió de esto antes pero no pensé que me daría otro motivo para matarlos. Dijo Musashi con una enorme sonrisa salvaje mientras en los alrededores se sintió una explosión de poder de parte de Musashi, mientras una aura rojo y azul la envolvía, haciendo que el shinobi, el búho y Genichiro levantaran su guardia. Mientras tanto en la lejanía, Shirou se encontraba caminando en dirección del escondite de Musashi para reunirse con ella. Aún estaba pensando en la clase que obtuvo y se preguntaba cómo sería su esfera de realidad ahora que podía tener un ejército de guerreros completamente leales. Quizás debería comenzar a forjar armas de su propia mano a sus soldados. Dejó sus pensamientos de lado cuando escuchó una explosión de donde se encontraba Musashi. Musashi. Gritó Shirou preocupado antes de lanzar de frente a buscar a su novia y con su katana en mano listo para matar a todos, mientras en su sombra un ejército de muerte estaba listo para desatar el infierno, sobre todo si encuentra un daño en una de sus reinas. Capítulo 13. Musashi y Shirou vs Genichiro y Búho, alzate ejército de la muerte. Musashi se lanzó con una doble estocada de sus katanas, haciendo que ambas katanas chocaran con fuerza contra la katana mortal de Genichiro antes que ambos retrocediera. Rápidamente Genichiro comenzó a lanzar tajos circulares contra Musashi mientras una poderosa sombra caía como una marea. Musashi se dio cuenta que esa sombra alrededor de la espada de Genichiro venían cargada del concepto de muerte, fácil de reconocer cuando compartes pretendiente con la personificación de la muerte. Endureciendo su mirada rápidamente, sus katanas fueron envueltas en llamas azul y roja, antes de responder con una serie de cortes veloces, cortando el mar de oscuridad de Genichiro, haciendo que negro chocara violentamente contra rojo y azul. La fuerza de este choque fue tal que todo a su alrededor se sacudió, haciendo que el suelo hiciera pedazos bajo el poder de ambos ataques. Rápidamente Musashi saltó en una mortal trasera, evitando por poco el corte bajo del búho que intentó atacarla por sorpresa. El viejo shinobi tuvo que ajustar su postura para bloquear un corte descendente doble poderoso. Con la fuerza detrás de ese golpe fue suficiente para hacer que el suelo debajo de sus pies se hiciera pedazos. Musashi frunció el ceño cuando movió rápidamente una de sus katanas para bloquear la katana de su enemigo, sabiendo que enfrentaba a dos hábiles espadachines. Una sonrisa apareció en su rostro, emocionada y sin miedo a la posibilidad de morir. Después de todo, encarando a la muerte es cuando todo el potencial humano se revelaba. Respirando de manera profunda, tomó una postura mirando a sus enemigos. Búho miró a Musashi con una mirada calculadora en ese momento antes de desaparecer entre las sombras, listo para atacar a traición a la primera oportunidad. En su lugar, Genichiro decidió ponerse serio en ese momento, comenzando a quitarse la armadura antes que nubes comenzaban a formarse y chispas de electricidad comenzaba a rodear a su katana mortal. Musashi sin miedo se volvió a lanzar contra Genichiro, quien rápidamente sacó su arco, comenzando a disparar flechas envueltas en electricidad. Musashi se dio cuenta antes de balancear sus katanas, rápidamente cortando las flechas creando olas de cortes azules y rojos contra Genichiro. El samurái respondió desenvainando rápidamente la espada mortal, chocando contra las katanas de Musashi. Rápidamente comenzaron a chocar armas con inmenso poder, haciendo que todo a su alrededor se volviera una lluvia de cuchillas. Chispas volaban por los aires. Pronto Genichiro intentó una estocada a la cara de Musashi cuando ella corrió en su contra, pero fácilmente la espada china se acercó a la punta antes de mover la cabeza, dejando pasar la espada mortal a su lado de manera inofensiva. Con su katana izquierda lanzó un corte ascendente en dirección del cuello del samurái, pero este logró bloquearlo con la espada mortal, pero quedó abierto recibiendo una patada espartana en su estómago en ese momento. Esto sorprendió a Genichiro, ya que tal movimiento no era normalmente usado por los samuráis. Rápidamente dejó eso de lado para concentrarse en su aura de espada, logrando ver líneas transparentes antes de balancear la espada mortal.
pero en medio corto Musashi se impulsó de golpe hasta su posición, usando su propia katana para bloquear el corte lleno de poder oscuro de muerte. En ese momento su katana derecha brilló en azul poderoso antes de lanzar un corte contra Genichiro, que apenas pudo ver, haciendo que un severo corte se formara en su rostro al no poder reaccionar a tiempo. ¡Ar! Gruñó Genichiro antes de mirar a Musashi. Su casco fue cortado de manera limpia por el anterior ataque, pero en ese Musashi se sorprendió, cuando de la nada una sombra apareció detrás de ella, siendo el búho quien esperó el mejor momento para actuar y asesinar a esta espadachina, pero antes de su katana pudiera reclamar la vida de Musashi, una espada negra de gran tamaño emergió de la sombra de Musashi interceptando el ataque de búho. «Oh, esto es curioso», dijo el búho retrocediendo cuando un imponente caballero negro con una espada enorme le apuntará con su espada. La aura del caballero era imponente y emanaba una sed de sangre que Búho podía comparar a los más poderosos enemigos que había enfrentado hace mucho tiempo. Pronto la figura de Shiro apareció al lado de Musashi. Ella sonrió al tener a su aliado y esposo de su lado. Shiro, con sus ojos brillando en dorado, miró a Genichiro antes de mirar sobre su hombro a Búho, quien se dio cuenta que el sigilo no volvería a ser una táctica fiable contra este enemigo. «Yo me encargo de Genichiro, creo que ese anciano te debe una por interrumpirte», dijo Shiro con seriedad, mirando a Genichiro en ese momento con seriedad, recordando su derrota a manos del samurái por una trampa en la pelea. Aunque sabía que ninguna pelea es justa, no quiere decir que no encuentre insultante la jugada deshonrosa de Genichiro. «Claro, patea su trasero», dijo Musashi con una enorme sonrisa en ese momento. Después de todo, ella sabía que Shiro aún estaba molesto por cómo había sido derrotado antes en su primera pelea. Después de todo, cada guerrero puede tomarse muy personal una pelea traicionera cuando no la esperan. Shiro sin más desenvainó la espada mortal, haciendo que Genichiro entrecerrara los ojos al ver que su enemigo portaba la misma arma que él. Eso no auguraba nada bueno en esta pelea. Rápidamente se demostró su punto cuando de la nada Shiro, a una velocidad incluso mayor a cuando se enfrentaron, salió disparado en su dirección, haciendo que apenas pudiera levantar su espada en defensa, que fue una mala idea cuando sintió el peso del golpe de Shiro. Tropezando, tuvo que agacharse para evitar un corte de desenvaine rápido de Shiro. Cortando con un corte de energía oscura alejó a Shiro, pero nuestro protagonista en ese momento envió mana su katana mortal y con un corte de energía roja en ese momento, que chocó contra el corte de energía oscura de Genichiro, creando una explosión de energía. Genichiro rápidamente se acercó apuntando una estocada al cuello de Shiro, pero Shiro respondió con un balanceo de su espada. Esto hizo que las armas chocaran con fuerza, una explosión de energía roja y negra mientras ambos con sus espadas mágicas intentaban dominarse. «Eres un guerrero honorable, pero eso no me detendrá de salvar a mis tierras», dijo Genichiro mirando a Shiro a los ojos con determinación sombría en ese momento, pero Shiro le devolvió la mirada. «No esperaba menos. Yo protejo a un niño de ser usado por viles personas que trabajan bajo tu mando. Aquí es donde todo puede terminar», dijo Shiro antes de patear el estómago de Genichiro en ese momento, haciendo que éste se moviera, saltando en el aire sacando el arco disparado a Shiro. Shiro rápidamente balanceó cortando a todas las flechas de un tajo antes de atrapar la última en su mano. El suelo debajo de sus pies se hizo pedazos por la fuerza a la que viajaba la flecha a tan corta distancia. Mientras tanto, con Musashi rápidamente cortó con un corte horizontal que fue bloqueando por el anciano shinobi en ese momento. Sabiendo la fuerza de la mujer, hizo que el filo de la katana de la chica se deslizara creando chispas, pero sus instintos le advirtieron del peligro apenas levantando su pie pisando la segunda Musashi antes de usarla como impulso para saltar detrás de la chica. Pero cuando estuvo a punto de ejecutar un Mijikiri, la propia Musashi pareció entrar en un estado mental, vislumbrando más allá de lo físico, y movió su katana sobre su hombre, bloqueando el Mikiri del búho, que frunció el ceño cuando vio la mirada desenfocada de Musashi, y un sentimiento de peligro se sintió en ese momento. Saltó, evitando por poco ser cortado por la katana envuelta en una llama azul.
Pero el búho no pudo terminar de procesar todo cuando repentinamente la misma Musashi apareció frente a él con una sonrisa enloquecida. Rápidamente Búho tuvo que balancear su katana a toda velocidad para ponerse al día con la doble empuñadura de Musashi. El Shinobi se sintió abrumado. Para su incredulidad, después de todo era conocimiento normal que la doble empuñadura era uno de los estilos de pelea menos recomendable. Musashi sin darlos lanzó un corte de cruz, se lanzó en su contra el shinobi, que usando ninjutsu desapareció en una nube de plumas antes de atacar a Musashi al reaparecer en ese momento, pero con su katana izquierda cortó a su enemigo, logrando hacerlo sangrar con un corte profundo en el brazo. Eres hábil, niña, como ninguno de los mejores samuráis de estas tierras. Supongo que tiene relación con el gran maestro Shinmen Musashi no Kami Fujiwara no Harunobu. Dijo Búho mirando con curiosidad a la chica frente a él, quien puso una sonrisa emocionada demostrando que ella era una guerrera hecha y apasionada de la batalla. Miyamoto Musashi, ese es mi nombre. Dijo Musashi con una sonrisa emocionada por el enorme avance de la pelea que había visto. Búho caminó en círculos con Musashi, siguiendo sus pasos, analizando sus posturas, esperando el ataque del otro. Rápidamente ambos se detuvieron antes de dar un paso con un corte de sus armas. Musashi desvió el corte descendente de Búho con su propio corte, logrando de que el anciano shinobi estuviera de espaldas a ella, pero Búho con toda su experiencia lanzó un corte de espaldas, sorprendiendo a Musashi, que apenas pudo poner sus espadas en X para bloquear el corte de su enemigo. Maldición, anciano, veo que la edad te está alcanzando. Dijo Musashi viendo cómo su enemigo parecía agitado por el pequeño intercambio, aunque era de esperar siendo que este hombre un anciano de edad bastante avanzada, y no le era una sorpresa. Después de todo, su idiota padre era tan un samurái muy reconocido, pero la edad le quitó la energía que alguna vez tuvo y por eso estuvo obsesionado con crear al maestro de la espada definitivo. Jajaja, muy bien, niña, me aseguraré de matarte. Dijo Búho molesto de recordar su miedo, morir por su edad avanzada. Por eso buscaba alcanzar al niño celestial para alcanzar la inmortalidad, no le importaba lo que piensa el niño después de eso. Maldición, eres más peligroso de lo que pensé. Dijo Musashi con una sonrisa retadora mientras las sombras cubrieron sus ojos, dejando solo a la vista dos ojos azules, brillando como llamas en una oscuridad casi infinita en ese momento. Y Búho sintió miedo, porque detrás de Musashi vio un ejército de oscuridad y sombras, un ejército de muerte. ¡Ah! Gritó Búho con ira, cargando ciegamente contra la inexpresiva Musashi, que comenzó a alcanzar un nuevo nivel de su estilo de la katana. El vacío era visible para ella y sin dudarlo dio un paso al frente con sus espadas envueltas en llamas azules y rojas. Cuando Búho dio su primer corte, Musashi se agachó pasado por debajo de la defensa de Búho antes de usar su katana izquierda cortando el brazo de su enemigo. ¡Ag! Gritó Búho sin recuperar su compostura y actuando en desesperación intentó golpear a Musashi, pero ella vio el kunai oculto en su manga con facilidad, retrocediendo evitando el ataque a nivel milimétrico antes de levantar su katana derecha de manera ascendente. Este ataque fue el último clavo del ataúd de Búho al formar un corte profundo en el costado izquierdo del shinobi que llegaba hasta el pulmón. Maldita mujer. Pudrete en el yomi. Dijo Búho en un murmullo antes de que Musashi con un corte cruzado lo decapitara. En ese momento, Musashi suspiró satisfecha de la buena pelea, que le ayudó bastante para entender el concepto del vacío, y pronto podría entrar en el plano que solo los mejores maestros de la espada pueden lograr entrar. Pronto un ruido llamó su atención, siendo el mismo Genichiro tropezando sobre sus propios pasos tembloramente. Claramente agotado y débil, Musashi vio algunas heridas graves y profundas, todas apuntaban a puntos vitales, pero los buenos reflejos del samurái lo salvaron para sufrir un inmenso dolor en sus heridas, sin contar la electricidad que le causaba espasmos. Musashi supo que el samurái intentó usar una técnica relacionada con los rayos, mala idea siendo Shirou casi un dios con ese elemento. Ya veo, no puedo vencerlos y proteger mis tierras, fallé en mi misión, pero aún puedo dar mi vida para que alguien lo haga. Al final la sangre del dragón correrá por sus venas, dijo Genichiro con seriedad y calma en ese momento, mientras que Shirou que se posicionó al lado de Musashi. Ambos no entendieron a lo que se referían, pero repentinamente Genichiro puso el filo de su katana en su cuello antes de cortarlo con la espada, pero en lugar de estar confundidos por ese acto de suicidio, Shirou y Musashi se pusieron en guardia en ese momento. ¿Qué mierda?
Preguntó Shirou sorprendido de sus sentidos fueran abrumados por una enorme presión, la misma sensación de peligro eterno que sintió cuando estuvo frente a Angra Mainyu y Lev, pero con mayor pesadez y mortalidad. Mientras Musashi solo forzó su cuerpo a dejar de temblar de una maldita vez, por primera vez en mucho tiempo se sintió en verdadero peligro y solo su experiencia completa le permitía mantener su cabeza fría en ese momento. Pronto una mano anciana surgió de la herida de Genichiro. Kawais Namago, mísero nieto. Dijo una voz anciana en ese momento, mientras los nervios de Shirou y Musashi se dispararon, un instinto primitivo hizo que ambos retrocedieran un paso abrumados por la pesada aura y poder de la voz. Korriga anata no saigo no negai desita, este fue tu último deseo, dijo la voz nuevamente, pero conforme hablaba parecía que la voz dejaba de ser tan anciana y recuperaba vigor. Eso no ayudaba porque el peso de la aura también parecía volverse más afilado que cualquier espada existente. Asina ga kanata kara dono y ni modo takao mite kudasai, ver cómo Asina regresaba del más allá, dijo la persona saliendo del cuerpo ahora muerto de Genichiro, mientras a Shirou le tembló el agarre de su katana y Musashi sintió enferma por la pura sed de sangre que llena el lugar diferente a la de un monstruo sin pensamiento y solo violencia. No, esta sed de matar venía con motivación y sombría motivación. Shitagate, Wakaki Renintachi, por tanto, jóvenes Ronins, dijo el hombre que fue reconocido como el mismísimo maestro de la espada de Asina, uno de los mejores guerreros en las guerras entre daimyos, una de las leyendas poco conocidas, pero con gran peso y en su mejor momento balanceó con gracia la espada mortal en sus manos. Karera o Korosana Kereban Arimasen, debo matarlos, dijo Asina con seriedad. Su presencia hizo que ambos presenciaran su muerte por un instante, pero eso en lugar de atemorizarlos los despertó de la presión metal de su presencia y Shirou murmuró. Muteki no Ken, Hubei Demon. No soy el espadachín invencible, Hubei. Declaró Shirou mientras sus ojos dorados brillaron con electricidad dorada antes de que esa misma electricidad tocara su espada mortal para cambiar de dorada a roja intensa. Salve Tenjin, dios de la calamidad y la malicia. Dijo Musashi posicionando sus katanas en cruz, como si estuviera realizando un ejercicio de respiración junto a una especie de rezo, mientras sus ojos brillaban en un poderoso, llamas azules y rojas bailaban en sus katanas. Ahora no peleaba para ganar, peleaba para sobrevivir contra el depredador frente a ellos.